Bueno, hoy vamos a ver cómo se pueden aplicar las leyes de Newton para resolver este problema, que es un problema de dos cuerpos y puede servirnos como modelo para resolver problemas similares a este. Leamos entonces el enunciado. Dice, dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. Si el plano inclinado no tiene fricción y si la masa 1 es igual a 2 kilogramos, la masa 2 es igual a 6 kilogramos, el ángulo teta de inclinación del plano es de 55 grados, encuentre las aceleraciones de los objetos y la tensión en la cuerda. Puesto que uno de los propósitos del curso es aprender a resolver problemas de manera metódica, una buena práctica cuando se va a iniciar la solución de un problema es hacer una colección de los datos y las incógnitas que el problema nos presenta. En este caso, los datos que nos da el problema son que la masa 1 vale 2 kilogramos, la masa 2 es de 6 kilogramos, el ángulo es de 55 grados y la fuerza de fricción no existe, es cero. Las incógnitas que nos plantean son la aceleración de cada una de las masas y la tensión en la cuerda. Si bien no es obligatorio, sí resulta recomendable o útil hacer el diagrama de movimiento de los cuerpos a los que debemos aplicar las leyes de Newton. De esta manera podemos de antemano conocer cuál va a ser la dirección del vector de aceleración. En este problema es relativamente sencillo saber cómo se va a mover el sistema, dado que la masa 2 es de 6 kilogramos y es mucho más grande que la masa 1, que es de apenas 2 kilogramos. Luego se intuye que si el sistema se libera partiendo del reposo, la masa 2 va a deslizar a lo largo del plano, mientras que la masa 1 va a ascender verticalmente alada por la cuerda. Entonces, si miramos cómo serían los vectores de velocidad en el recorrido de M2, veríamos que la velocidad iría creciendo paulatinamente y también aprendimos en los diagramas de movimiento que cuando el vector velocidad crece en el movimiento rectilíneo, el vector de aceleración apunta en la misma dirección. Entonces la aceleración de la masa 2 va a ser paralela al plano inclinado y apuntando hacia abajo. Del mismo modo para la masa 1, entonces la velocidad va a ir creciendo hacia arriba y el vector de aceleración de la masa 1 apuntaría hacia arriba. De esta manera concluimos que las aceleraciones son como se muestran en la figura. La aceleración de la masa 2, vector paralelo al plano, apuntando hacia abajo, y la aceleración de la masa 1, vector vertical apuntando hacia arriba. Antes de iniciar el problema también podemos calcular los pesos de cada una de las masas, dado que el problema nos dice cuánto vale cada masa. Entonces, el valor de la magnitud del peso de la masa 1 sería su masa 2 kilogramos por la aceleración gravitacional, que es 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces, W sub 1 tendrá una magnitud o norma de 19,6 newton. Y de la misma manera calculamos M2, 6 por G, lo cual nos da 58,8 newton. A partir de aquí, entonces, ya empezamos a resolver el problema mediante la aplicación de las leyes de Newton. De acuerdo a la guía que hemos establecido, recuerden que el primer paso es decidir o definir cuál es el objeto que vamos a estudiar. En este caso vamos a tener que analizar cada cuerpo por separado. Entonces empecemos primero por la masa 1, que es la más sencilla. El segundo paso es identificar las fuerzas que actúan sobre la masa 1. En este caso, pues también es muy simple saberlo porque sobre la masa 1 actúa la atracción gravitacional de la Tierra, que llamamos peso, vamos a llamar W sub 1, y la tensión ejercida por la cuerda sobre la masa 1, que es hacia arriba, dado que la cuerda ala a la masa 1 hacia arriba. Es importante también usar los subíndices, dado que son dos cuerpos, entonces hay que ponerle su índice correspondiente, en este caso 1, a las fuerzas que actúan sobre cada masa para no generar confusiones posteriores en la solución del problema. El siguiente paso, una vez identificadas las fuerzas, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí entonces tenemos que definir un marco de referencia o un sistema de ejes orientado. Recuerden que orientado quiere decir que tenemos que definir cuál es el sentido positivo de cada uno de los ejes X y Y. En este caso, pues hemos orientado
el marco de referencia en la forma habitual. Entonces trasladamos las fuerzas que hemos identificado al origen, T1 y W1. Y luego escribimos cada fuerza en componentes cartesianas. En este problema, ninguna de las dos fuerzas tiene componente en X, así que solamente tendremos componentes en Y. Adicional, en el caso de la tensión, resulta que como esta es una sola cuerda y es inextensible, en un problema anterior habíamos demostrado que cuando la cuerda es ideal y la polea es ideal, es decir, cuando la cuerda y la polea tienen masas despreciables, la tensión tiene la misma magnitud en todos los puntos de la cuerda. Entonces, cuando vamos a hacer el diagrama más adelante sobre la masa 2, la tensión que actúa sobre la masa 2 debe tener la misma norma de la tensión que actúa sobre la masa 1, por lo tanto la vamos a llamar T. Entonces a la norma de T1 la vamos a llamar simplemente T, que es la tensión en todos los puntos de la única cuerda que tenemos en el problema. De esta manera, la tensión T1 en cartesiana sería de la forma 0I más TJ, y su componente en X es 0, su componente en Y es positiva, igual a la norma de la tensión. Mientras que en el caso del peso, pues entonces este vector tiene solo una componente, la componente en Y negativa, y nos quedaría la forma 0I menos 19,6 newton J. A continuación hacemos la suma de componentes en X y en Y. Aquí en este problema no hay componentes en X, por lo tanto solamente es necesario hacer la suma de componentes en Y, que sería más T y menos 19,6. Al sumarlas entonces tenemos T más menos 19,6 newton igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1 en la dirección Y, que sería esta aceleración. Y entonces de allí, reemplazando el valor de la masa 1, tendríamos esta ecuación que me da que T menos 19,6 newton igual a 2 kilogramos por A1Y. Como el problema me pide hallar la aceleración y la tensión, aquí tenemos solamente una ecuación que contiene las dos incógnitas. Luego es insuficiente porque para dos incógnitas se necesitan por lo menos dos ecuaciones. Entonces, a continuación vamos a estudiar la masa 2. Entonces, como ya lo acabamos de decir, el objeto sería M2. Siguiente paso, identificar las fuerzas que actúan sobre M2. Entonces, sobre M2 tenemos la atracción gravitacional de la Tierra, es decir, su peso W2, la fuerza normal que le hace el plano sobre el cual descansa M2. Recuerden que normal significa perpendicular al plano. Entonces la dirección de N es tal como se muestra aquí, perpendicular. Y la tensión en la cuerda, que es hacia arriba, y la llamamos T2, porque la cuerda trata de detener a M2 para que no deslice tan rápido. En este problema, el enunciado nos dice que no hay fuerza de rozamiento. Entonces, esas serían básicamente las tres fuerzas que actúan sobre la masa 2. El siguiente paso es realizar el diagrama de cuerpo libre. De nuevo hay que definir un sistema de ejes cartesianos para descomponer las fuerzas. Normalmente el sistema de ejes cartesianos de uno de los cuerpos no tiene por qué ser igual al del otro cuerpo, ¿sí? Porque la orientación de cada sistema uno la escoge convenientemente para facilitar la solución del problema. Para este problema resulta conveniente escoger el eje X paralelo al plano, de tal forma que cuando hagamos la sumatoria o apliquemos la ecuación de la segunda ley de Newton, esta aceleración solo tendrá componentes sobre el eje X, no va a tener componentes sobre el eje Y, y eso nos va a facilitar las ecuaciones y la solución. Aquí ya están trasladadas las tres fuerzas al origen del plano cartesiano, y lo que sigue entonces es descomponer cada una de las fuerzas, o mejor escribir cada fuerza en la forma cartesiana. Para ello es necesario que sepamos estos ángulos o al menos uno de estos ángulos para poder descomponer el peso. Entonces para eso nos remitimos a la figura original. Entonces, si vemos bien, aquí se forma un triángulo que es rectángulo. Este ángulo es de 90 grados, y como la suma de los tres ángulos del triángulo es sumar 180, si este ángulo vale 90, pues los otros dos tienen que sumar 90.
Como este ángulo vale 55 grados, entonces el ángulo de acá arriba tiene que ser de 35 grados. Del mismo modo, si prolongamos la dirección de la fuerza normal, también vemos que esta línea con el plano deben formar un ángulo de 90 grados. Es decir, que este ángulo de 35 grados con este ángulo de aquí deben formar o deben sumar 90 grados. Luego, este ángulo también vale 55 grados. Entonces, conociendo estos ángulos, podemos trasladarlos acá al diagrama de fuerzas para hallar las componentes, ¿cierto?, del peso. Entonces la componente en X del peso será esta, la componente en Y será esta. Realmente para hallar las componentes basta usar cualquiera de los dos ángulos. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a usar este ángulo que es el ángulo polar, el ángulo que forma el peso con el eje X positivo. Acá el ángulo de 35 era un ángulo geométrico asociado a una figura geométrica que era el triángulo. Pero ya cuando lo referimos a los ejes cartesianos, entonces medido en el sentido antihorario, en el sentido horario, este ángulo se considera negativo. Entonces el ángulo polar de W2 será menos 35 grados. Entonces, si usamos el ángulo polar de menos 35 para descomponer el peso W2, podemos decir que W2 es igual a su norma, 58,8 newton, por el coseno de menos 35 grados en la dirección Y, más 58,8 newton por el seno de menos 35 grados en la dirección J. Otra alternativa sería medir el ángulo polar en el sentido antihorario, que sería todo este ángulo de acá, es decir, 360 menos 35 quedaría 325 grados. Si ustedes en lugar de menos 35 usan el ángulo de 325, van a obtener exactamente los mismos valores de las componentes de la fuerza W2. Bueno, haciendo este cálculo en la calculadora, encontramos entonces que las componentes de W2 son 48,2 en Y y menos 33,7 en J. Recuerden que la ventaja de usar el ángulo polar es que ella automáticamente nos da los signos correctos de las componentes. Entonces, como se ve aquí en el diagrama, la componente en X me da el signo positivo y la componente en Y me da el signo negativo. De otro lado, para expresar n y t2 en la forma cartesiana es mucho más sencillo, dado que en este caso n tiene solo componente sobre el eje Y, mientras que t2 solo tiene componente sobre el eje X. Entonces, en el caso de t2 solo tiene una componente en X y es negativa. Y como hemos dicho antes, la norma de esta tensión es la misma que la norma de t1, dado que es una sola cuerda ideal. Entonces el vector T2, este vector T2, simplemente lo podemos escribir como menos TI más 0J, donde recuerden que la letra T representa la norma de la tensión. Y la normal sería 0I más N o N2J. Aquí realmente no es tan necesario ponerle el índice 2 a la normal, dado que la única masa sobre la cual actúa una fuerza normal es la masa 2. Sobre la masa 1 no hay normal, dado que esta masa 1 no está en contacto con ninguna superficie. Entonces, teniendo las tres fuerzas ya expresadas en la forma cartesiana, W2, T2 y N, procedemos a sumar las componentes en X y las componentes en Y. Entonces, la suma de componentes en X sería esta componente 48,2 más esta que es negativa menos T más 0, simplemente entonces queda 48,2 más menos T, o sea menos T, igual a la masa 2 que vale 6 kilogramos, ¿cierto? Por A2X. ¿Qué es A2X? Sería la única componente que tiene esta aceleración, ¿sí? Mientras que en la dirección Y tendríamos estas fuerzas menos 33, o estas componentes mejor, menos 33,7, 0 y N2. Entonces al sumarlas, no importa en qué orden, puedo sumar por ejemplo de abajo para arriba, N2 más 0 más menos 33,7 igual a masa por aceleración en Y. Pero precisamente aquí es donde está la ventaja de inclinar el marco de referencia. Dado que la partícula se mueve sobre el eje X, ella no va a tener ningún desplazamiento perpendicular al plano y por lo tanto la aceleración en Y es 0. De esta manera podemos decir que en este caso la sumatoria de componentes en Y es 0. Entonces, habiendo hecho el análisis dinámico sobre la masa 2,
Hemos obtenido dos ecuaciones adicionales a la que hemos obtenido analizando la masa 1. Ahora tenemos tres ecuaciones que contienen las incógnitas t, n, a 2x y a 1y, es decir, tenemos aparentemente cuatro incógnitas y tres ecuaciones. Entonces vamos a ver ahora cómo finalmente vamos a resolver el ejercicio. Para ello entonces vamos a transcribir las ecuaciones a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces en esta diapositiva tenemos de nuevo la gráfica con las masas y las fuerzas que actúan sobre cada masa y los diagramas de cuerpo libre. Y aquí hemos coleccionado las tres ecuaciones que obtuvimos a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. Esta es la ecuación que obtuvimos analizando la masa 1 y la 2 y la 3, las ecuaciones que nos da el análisis de la masa 2. Si contamos incógnitas tendríamos t, n, a 1y y a 2x, o sea, tenemos cuatro incógnitas y tres ecuaciones. Sin embargo, ese número de incógnitas se puede reducir fácilmente si miramos qué relación hay entre la aceleración del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2. Siempre que tengamos dos o más cuerpos en un sistema que tiene poleas, la manera más fácil de relacionar las aceleraciones es encontrar la relación entre los desplazamientos. Entonces, dado que la cuerda no es elástica, si yo me imagino que M2 baja una distancia X2, digamos 1 metro, como la cuerda no se estira ni se encoge, obligatoriamente Y1 tiene que subir la misma distancia, el mismo metro. Entonces, si X2 baja 1 metro, o mejor, si la masa 2 baja una distancia X2 igual a 1 metro, entonces la masa 1 debe ascender el mismo metro, dado que la cuerda no es elástica. Por lo tanto, yo puedo decir que Y1 y X2 son iguales. Ahora recordemos que si yo derivo las posiciones, ¿sí? Encuentro las velocidades y si volvemos a derivar encontramos las aceleraciones. Entonces en este caso derivamos dos veces, ¿sí? Esta igualdad, en la primera derivada tendremos las velocidades y en la segunda derivada las aceleraciones. Entonces, ¿qué encontramos? Que la segunda derivada de Y1 con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de X2 con respecto al tiempo. Estas segundas derivadas son las aceleraciones. Luego la aceleración en Y del cuerpo 1 es igual, tanto en valor como en signo, a la aceleración en X del cuerpo 2. Y como es la misma cantidad, entonces simplemente la voy a llamar A. Entonces, reemplazando este valor en las ecuaciones, ¿sí? Me van a quedar de la siguiente forma, ¿sí? O tomando las ecuaciones 1 y 2 mejor, voy a obtener lo siguiente: T menos 19,6 newton igual a 2 kilogramos por A y 48,2 newton menos T igual a 6 kilogramos por A. En este caso tendríamos entonces, tomando las ecuaciones 1 y 2, un sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas que se pueden resolver pues por cualquier método que ustedes conozcan, como igualación, reducción, etcétera. Yo aquí lo voy a hacer por reducción, que significa que sumamos las ecuaciones y aprovechamos entonces que al sumar la t en la ecuación 1 aparece con signo positivo, mientras que en la ecuación 2 aparece con signo negativo. Entonces al sumarlas se van a cancelar y entonces al sumar nos queda que la suma de menos 19,6 más 48,2 newton da 28,6 y 2A más 6A da 8A, 8 kilogramos por A. Y entonces resulta muy fácil despejar de aquí para hallar el valor de A pasando el 8 a dividir y nos da un valor de la aceleración de 3,57 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que tan pronto el sistema saliera del reposo, la masa 2 va a empezar a descender con una aceleración de 3,57 metros sobre segundo cuadrado y al mismo tiempo la masa 1 va a empezar a ascender con la misma aceleración. Y ya teniendo la aceleración, entonces en cualquiera de estas dos ecuaciones podemos reemplazar el valor de A para hallar la tensión. En este caso tomé la ecuación 1, reemplacé la aceleración, entonces ya haciendo la aritmética que hay que hacer aquí, que es muy sencilla, ¿no? Esto da 19, este 2 por 3,57 da 7,15, paso el 19,6 a sumar y finalmente obtenemos que el valor de la tensión es de 26,7 newton, ¿sí? Finalmente, de la ecuación 3, aun cuando para este problema no es necesario calcularlo, podemos hallar como ejercicio de la fuerza normal y me da 33,7 newton. Entonces allí queda resuelto el problema. Una
recomendación adicional es que siempre debemos evaluar los resultados que acabamos de obtener. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es, primero, que las cantidades nos hayan dado con las unidades correctas. Si nosotros manejamos unidades a lo largo de todo el cálculo, como ustedes ven que yo lo he hecho aquí, entonces el hecho de que las unidades sean correctas es un primer indicador de que el cálculo va bien. Pero de todas maneras tenemos que evaluar si los resultados tienen sentido. Entonces, por ejemplo, que esta A sea menor que G. Siempre el valor de la aceleración gravitacional puede servir en la mayoría de los casos como un valor de referencia. Si el objeto cayera libremente, o sea, si actuara todo el peso, pues caería con una aceleración de 9,8. En este caso vemos que a la masa 2 la está impulsando solamente la componente en X del peso, pero además está siendo frenada por esta tensión. Entonces es razonable que la aceleración sea, en este caso, pues como la tercera parte de la aceleración gravitacional. También es razonable que la tensión sea mayor que el peso W sub 1. Miren que el peso W sub 1 es de 19,6 newton y esta tensión es de 26,7. Entonces, para que el cuerpo 1 acelere hacia arriba es necesario que esta tensión sea mayor que W. De esta manera habrá una fuerza neta hacia arriba que le va a provocar dicha aceleración. Y en la dirección Y, pues aquí va a resultar entonces que esta componente tiene la misma norma de la componente en Y del peso del bloque 2, de tal manera que esta componente, o esta normal mejor, se cancela con W2Y y entonces de ese modo no hay aceleración en Y. Todo el movimiento ocurre a lo largo del eje X. Bueno, entonces espero que este haya sido un ejemplo muy ilustrativo que les sirva para abordar otros ejercicios de dinámica. Nos vemos entonces en un próximo video analizando otros problemas interesantes.